El filósofo Paul Ricoeur acuña en los años 60 una expresión que tendrá bastante alcance, que es la de maestros de la sospecha, referida a tres pensadores de la segunda mitad del siglo XIX, que serán Karl Marx, que serán Sigmund Freud y que serán Friedrich Nietzsche. La idea de Ricoeur es de agrupar a estos tres pensadores, que ya después haré una referencia a las profundas diferencias que tienen, dentro de un bloque, porque los tres representarían como un cuestionamiento del optimismo y de la idea de progreso de dos grandes filósofos del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, que serán Hegel y Comte. Los dos representarían, más allá del intento de Kant de superar esta distinción, una vuelta a los planteamientos con los que se había iniciado la filosofía moderna, que es la distinción entre una filosofía racionalista, una filosofía que de alguna manera considera que la metafísica es una ciencia, y por otra parte, lo que sería una tradición empirista que cuestionaría la metafísica y que consideraría que se tiene que legitimar desde la filosofía la ciencia empírica, ¿no? Tomando como modelo la física, ¿no? Pero los dos casos sí que atribuirán también a la filosofía pues, una función de elaborar un proyecto ético-político, ¿no? Y en los dos casos, como digo, su versión de la Europa moderna del siglo XIX es muy optimista y al mismo tiempo la enmarcan dentro de una perspectiva de progreso. Lo que van a hacer estos llamados maestros de la sospecha serán, desde diferentes perspectivas, cuestionar esta visión tan optimista del siglo XIX. Versión optimista que de alguna manera podemos considerar que es una herencia de la Ilustración. Y ya veremos que estos tres críticos, algunos de ellos podemos enmarcarlos en la tradición ilustrada y a otro no. Bien, vamos a ver. Lo que cuestionará Marx será que esta sociedad tan bien descrita, tan idealizada, podríamos decir, por Hegel, y también de alguna manera por Comte, es una sociedad capitalista que está basada en la explotación. Y no solo la explotación, sino también en la alienación del trabajo, y por tanto, solo podemos entenderla, por decirlo así, en un sentido positivo, en la medida que crea las condiciones para lo que puede ser una sociedad futura de hombres libres, igualitaria, que podemos llamar no comunista, al término que finalmente se instaurará, ¿no? Hay en Marx, de todas maneras, por una parte, una continuidad con el proyecto ilustrado y por otra parte, un mantenimiento de la propia idea de progreso, aunque difiera totalmente del planteamiento de Hegel y Comte. Difiere sobre todo porque su crítica, digamos, de la sociedad en la que vive es muy demoledora. Por otra parte tenemos a Freud. El caso de Freud es diferente porque Freud, vamos a ver, aunque como sabemos es el fundador del psicoanálisis, sí que plantea también una visión de la condición humana, de la sociedad en la que vive y de sus mismas perspectivas. Perspectivas que de alguna manera también cuestionarán la idea de progreso. Aunque el planteamiento de Freud también es ilustrado como el de Marx, falta este elemento profético, digamos, de Marx, falta la visión, digamos, de una posible sociedad alternativa que solucione los problemas del tipo de sociedad que están criticando, ¿no? Entonces, en el caso de Freud, justamente cuando habla del porvenir de una ilusión, criticará, digamos, esta idea, este proyecto futuro de sociedad libre como la que plantea
la que plantea Marx, ¿no? Pero sí que Freud quiere dejar claro que aunque estemos estamos hablando de la sociedad del siglo XIX, en el, podríamos decir, nivel más alto de civilización, entendido por civilización una sociedad capaz, pues de, esto lo dice muy claro Freud, ¿no? Controlar fenómenos naturales, dominar la naturaleza, de alguna forma proteger, digamos, al ser humano de los propios problemas que lleva su naturaleza biológica, ¿no? Pero lo que planteará Freud es que hay, digamos, un precio, y el precio, digamos, de la civilización es la represión. Contra más civilización, más represión. Por lo tanto, no hay salida para Freud. Y Freud, de una manera algo escéptica, con un cierto pesimismo, pero considerará que la civilización sigue siendo mejor alternativa, digamos, que una sociedad, por decirlo así, poco civilizada, en la cual las pulsiones pues, podrían estar más liberadas, pero que finalmente sería, y aquí la versión de Freud es bastante jovesiana, ¿no? Una guerra de todos contra todos, ¿no? Por lo tanto, Freud coincidiría con Marx en esta crítica, digamos, a la sociedad que viven, es decir, esta falta, digamos, de una visión idealizada. Los dos, de alguna manera, se consideran herederos de la Ilustración, pero falta este elemento profético, este elemento, digamos, de una posible alternativa futura que plantea Marx, en el caso de Freud, mucho más pesimista. En el caso de Nietzsche es muy diferente porque Nietzsche será un antiilustrado. Entendiendo que un antiilustrado quiere decir que también es un producto de la Ilustración, ¿no? Pero un producto que critica los propios fundamentos, digamos, de la Ilustración. Fundamentos de la Ilustración que de alguna manera Nietzsche considerará que es herencia de un tipo de civilización, la europea, basada sobre todo en el cristianismo, que será un tipo de dominio de los resentidos y de valores negativos de la vida, y que la Ilustración, en el fondo, con sus valores igualitarios, pues sigue siendo para Nietzsche, digamos, una continuación de lo que sería este cristianismo, aunque sea sin Dios. Bueno, tema complejo que ahora tampoco entraremos, igual que evidentemente no he pretendido tampoco hacer ningún tipo de análisis mínimamente aceptable de lo que dicen Freud y Marx, sino simplemente apuntar a modo de sugerencia, digamos, algunos elementos sobre los que vale la pena pensar, ¿no? Nietzsche tiene el elemento profético, pero es un elemento profético muy diferente de Marx. Como he dicho, es un elemento profético antiilustrado que iría contra los valores, digamos, de la Ilustración, porque de hecho la crítica que hace Marx a su sociedad es que no es suficientemente consecuente con los valores de la Ilustración, que de alguna manera podríamos considerar que transmite a nivel práctico la Revolución Francesa, ¿no? Con su libertad, igualdad, fraternidad, pero en cambio Nietzsche atacará totalmente estos valores, planteará una transvaloración desde una posición muy individualista, muy antigualitaria, que sería lo que se ha llamado el superhombre, que es igual un término poco acertado, pero que de alguna manera representa el hombre, digamos, que se supera a sí mismo, ¿no? Por otra parte, tenemos que ha tenido una gran influencia en todo el siglo XX, incluso el siglo XXI, estos tres pensadores, en esta sociedad tardomoderna, que yo me niego a llamar posmoderna porque continuamos, considero, dentro de la propia lógica, digamos, de la modernidad. Lógica de la modernidad que representan tanto Hegel como Comte, como Freud, como Marx, como Nietzsche.
Y bueno, la influencia, digamos, de Marx, sabemos cuál es la influencia práctica, ¿no? Y no voy a entrar en esto, pero también una gran influencia, digamos, filosófica, desde la Escuela de Frankfurt, desde Gramsci, desde incluso marxismo analítico como el de Manuel Sacristán y toda la escuela que ha tenido, o el propio Althusser, ¿no? Y los post-althuserianos, que de alguna manera superan el marxismo, pero que continúan teniendo esta influencia de base, como Badiou, como Rancière, y que incluso en el caso de pues, filósofos como Bolívar continúan reivindicándose, ¿no? O incluso el caso de, importante, Laclau, ¿no? Incluso se han intentado hacer algunos encuentros entre Marx y Freud que también resultan interesantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que podríamos llamar una escuela marxista importante, como mínimo inicialmente gran influencia marxista, digamos, en Alemania a principios del siglo XX, que sería la escuela de Frankfurt, hay por parte de Freud y de Marx influencia, digamos, en autores como Erich Fromm, como Marcuse, no tanto en otros como Walter Benjamin, que también vale la pena, digamos, mencionar, ¿no? Y por parte, digamos, parte de Freud, incluso influencia la filosofía como autores como el propio Paul Ricoeur, o bueno, la gran influencia que ha tenido, por ejemplo, Lacan en el pensamiento del siglo XX y continúa teniendo en el siglo XXI, ¿no? Y por parte de Nietzsche, o sea, toda la influencia, digamos, yo señalaría como, por lo menos lo que me interesa a mí, toda la parte francesa, desde Bataille, Klossowski, Blanchot, y la influencia que ellos tendrán en autores como Foucault o como Deleuze, ¿no? Que, por lo tanto, esta idea de maestros de la sospecha, como mínimo, sirve para trazar este panorama.